bienvenidos otra vez a su programa Seamos Derechos y Humanos. Hoy tenemos nuevamente como invitado al maestro Mauricio Alonso. Es un honor que nos acompañe nuevamente. Y Gustavo no pudo venir, pero está Fer, como cada lunes. Y bueno, hoy hablaremos del tema pasado con el profesor Mauricio, que era el conflicto en Siria y la geopolítica rusa en las Naciones Unidas. Ha sido un tema últimamente de mucha conversación, sí, claro, controversia. Entonces vamos a tratar de retomar más o menos de dónde nos habíamos quedado desde el programa pasado y vamos a enfocarlo más a los temas actuales que hemos tenido en el último mes. Perfecto, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Fernanda. Y bueno, pues no sé si me lo permiten, me gustaría iniciar haciendo pues un breve resumen, ¿no? Una especie de reseña de lo que estuvimos platicando la vez anterior a modo de introducción, y después si quieren vamos platicando un poquito más acerca de estas cuestiones de Naciones Unidas, ¿no? Y el conflicto en Siria, estas cuestiones de geopolítica, particularmente desde Rusia. Si no mal recuerdo, la vez anterior estuvimos platicando acerca de algunas de las etapas que Naciones Unidas ha ido teniendo a lo largo de su historia y cómo esto ha ido impactando también en las relaciones internacionales, ¿no? O sea, cómo esta organización internacional tiene un peso muy importante en el sistema internacional, obviamente, y cómo los cambios que se van dando al interior de esta organización afectan la dinámica del sistema internacional, y a su vez lo que está ocurriendo en el sistema internacional afecta a esta organización internacional, ¿no? Entonces estuvimos hablando acerca de estas 4 etapas y nos estamos concentrando en la última de ellas, en donde la podríamos ir dividiendo en 2 fases. Esta etapa tiene que ver con ya después de la desintegración de la Unión Soviética, ya con la caída de las Torres Gemelas. Digamos que este va a ser el punto de inflexión, en donde vamos a ver originalmente a los estadounidenses, a los Estados Unidos, al gobierno estadounidense, como un poder que emerge, que se consolida de alguna manera en el sistema internacional. Y vamos a ver algunas acciones desde los Estados Unidos que van a ir impactando algunas regiones en Medio Oriente, que van a estar relacionadas con Siria y lo que está sucediendo en este momento por allá, ¿no? Sí, perdón. Cuando se menciona mucho de Estados Unidos, Rusia, pues se habla mucho de tal vez una posible guerra fría. Ok. Hay algunos analistas aquí mexicanos y a nivel internacional que sí han planteado esta posibilidad, y no desde el conflicto en particular de Siria, en lo que estamos viendo ahorita, o sea, lo que está ocurriendo en el mes de abril, sino ya desde antes, cuando empiezan a haber una serie de distanciamientos entre Estados Unidos y Rusia, que desde mi perspectiva en buena medida son provocados justamente por los estadounidenses, debido a que Rusia, después de que se desintegra la Unión Soviética, queda sumamente debilitada, y entonces esto lo que provoca es que este gobierno busque un acercamiento hacia Occidente, ¿no? Hacia la Unión Europea, principalmente hacia Alemania y hacia los Estados Unidos, pero no son bien recibidos, digamos. Estados Unidos no está dispuesto a compartir el poder que recientemente está adquiriendo y darle ciertos favores a Rusia, porque desde la perspectiva estadounidense, Rusia pues si bien no puede ser catalogado tal cual como un enemigo en todo momento en la historia, sí es un rival al que le tiene cierto cuidado. Entonces no le brinda los apoyos necesarios. Durante el gobierno de Yeltsin no le brinda el apoyo económico, y en los primeros años del gobierno de Putin, del gobierno de Putin, estamos hablando del 2000, pues prácticamente para acá, aunque tiene por ahí un intermedio, estamos hablando que del 2000 al 2004 hay un intento incluso de Putin de acercarse hacia Occidente de manera más o menos abierta, e incluso hoy en día se sigue hablando de sus socios, ¿no? Ellos siguen tratándose de acercar, el diálogo no se ha roto en ningún momento, ¿no? Entonces, pues estamos hablando que desde 2006, 2007 ya algunos analistas empiezan a ver esta cuestión de que probablemente existe una nueva guerra fría. Desde mi perspectiva no coincido plenamente, porque aquí estaríamos dejando también de lado toda la carga ideológica y política, ¿no? Que se vivió tal cual en la Guerra Fría, ¿no? Este choque ideológico entre capitalistas y comunistas, que esto ya se ha ido sacando prácticamente de la mesa, ¿no? O sea, ya prácticamente no se habla de esto. En todo caso, podríamos estar observando una competencia, una rivalidad entre 2 gobiernos capitalistas con particularidades. Por ejemplo, podríamos nosotros ver que Estados Unidos, los gobiernos europeos son más
abiertos, más liberales, bueno, o con su reserva suelta con Donald Trump, pero se han caracterizado por esto, mientras que las condiciones del gobierno ruso, incluso del gobierno chino, si bien pueden ser vistos como una forma de capitalismo, me refiero sobre todo a China, tienen una característica un poco más autoritaria, en el sentido que está concentrado el poder en su ejecutivo, ¿no? En el poder ejecutivo, particularmente en el caso de Rusia, sería en Vladimir Putin, ¿no? Pero hay que recordar que no está solito, ¿no? Que hay detrás de él todo un grupo político que lo está respaldando. Sí, porque, o sea, prácticamente el problema sirio, pues es interno, ¿no? Es los grupos rebeldes que se encuentran en oposición al gobierno. El gobierno, pues se dice que ha sido, pues, ayudado por los rusos, y pues la parte opositora pues se encuentra ayudada más por Occidente, Estados Unidos, Francia. De hecho, eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba al inicio, ¿no? Cuando Estados Unidos se posiciona como un estado muy poderoso en el sistema internacional, trata de ganar una esfera, una zona de influencia en lo que antiguamente tenía presencia la Unión Soviética, ¿no? O sea, tratemos de ver el mapa del mundo, ¿no? Entonces, por un lado, la Unión Europea empieza a crecer hacia el este, empieza este proceso de integración cada vez más sólido, que en estos últimos años ha tenido algunos problemas, pero al mismo tiempo que crece la Unión Europea, crece la OTAN, que es una organización desde la perspectiva rusa fundamentalmente antirrusa, así ellos la van a ver, ¿no? Que se crea primero una organización defensiva, pero que después se modifica a una organización, pues no ofensiva, pero que ya no tiene solamente este carácter defensivo tal cual. Y por el otro lado, Estados Unidos empieza también a tener más presencia hacia Medio Oriente y hacia Asia Central, ¿sí? Sobre todo en Asia Central, ahí va a colocar incluso algunas bases aéreas, ya se han comenzado a retirar por la presión de Rusia hacia esta zona, y en los casos de Irak y de Afganistán, Estados Unidos se posiciona en la zona de Medio Oriente, y Siria pues es uno de los países que históricamente se había mantenido ligado primero al gobierno soviético y después al gobierno ruso, con algunos tratados de amistad y de cooperación, y entonces pues Estados Unidos digamos que inicia un avance hacia esta zona, pero ya no desde una perspectiva meramente abierta, militar, ¿no? como lo vimos, o sea, diciendo que había armas de destrucción masiva, interviniendo directamente en el terreno, sino ahora lo empieza a hacer a través de una serie de movilizaciones que se van a conocer como revoluciones de colores por un lado, y también como las primaveras árabes, ¿no? Que es básicamente algo que se asemeja, ¿no? O sea, lo que se busca es incitar, impulsar a un sector de la población, generalmente que está descontento con la estructura del régimen, con lo difícil que es cambiar de alguna manera su posición en su sociedad, y lo que hacen es entrenar y propiciar estos levantamientos, ¿no? Y entonces vamos a ver todas estas primaveras árabes, y en el marco de estas primaveras se inserta esta de Siria, ¿no? Que también estuvimos platicando un poquito la vez pasada. Entonces se inserta esta primavera, y como lo mencionamos la vez pasada, también vamos a encontrar una serie de fases. Una primera en donde la gente de alguna manera empieza a manifestar su descontento hacia el régimen de Bashar al-Assad. El gobierno de Bashar al-Assad se muestra un tanto de alguna manera condescendiente con esta oposición, pero después empieza a reprimir, y esto provoca que un sector de este grupo de opositores se radicalice. O sea, por un lado vamos a encontrar manifestantes civiles tal cual que se están manifestando, y una parte del ejército sirio se separa, y este grupo se empieza a radicalizar y empieza a recibir apoyo, ¿sí? No nada más de Estados Unidos, sino también de algunos otros países de la zona, ¿no? Como Qatar y Arabia Saudita, ¿no? Entonces ahí está el financiamiento, ellos empiezan a cobrar fuerza y empieza ya la guerra civil. Después de la guerra civil, digamos que vendría la expansión del Estado Islámico, que para ese momento empieza a cobrar cierta presencia en esta zona, llega a Siria, y entonces aquí la guerra se vuelve todavía mucho más difícil, ¿no? Porque hay una guerra civil, o sea, la oposición contra el gobierno, por un lado, y por otro lado estaría los terroristas, ¿no? El autodenominado Estado Islámico, ¿no? Para ponerlo así, como regularmente se menciona, y contra el gobierno y contra la oposición, ¿no? Esta guerra de la que veníamos hablando, ¿cómo la podría definir más? ¿Como una guerra religiosa por los chiitas sunitas o más por poder? A mí me parece que sí hay una carga religiosa que ha sido alimentada desde
algunos países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, por ejemplo, como Qatar, incluso, bueno, de la zona, y desde afuera, ¿no? Por los Estados Unidos, e incluso algunos países europeos, ¿no? Por ahí un poquito Francia, bueno, también Turquía ha tenido una cierta participación en esta zona, y sí tiene que ver con estas dos perspectivas, ¿no? que se tienen del Islam, y entonces, ¿qué es lo que se provoca? O sea, a partir de esta diferenciación que existe, pues el gobierno de Estados Unidos pues encuentra un espacio, ¿no? Donde poder ejercer presión y entonces buscar que haya todas estas movilizaciones, ¿no? O sea, sí tiene un carácter religioso, pero me parece que no es el carácter fundamental o completamente determinante de la situación. Más bien me parece que es una cuestión de corte geopolítico, incluso intereses económicos y petroleros en la zona, y de un posicionamiento de estos países. Aquí hemos hablado mucho desde Estados Unidos, pero también Rusia no ha permitido, no ha querido ceder estos espacios, y esto ha ido provocando entonces que el conflicto empiece a tomar cada vez todavía más fuertes, exactamente. Y además que Rusia también del 2001, ¿sí?, para acá empezó un proceso más o menos de recomposición económica, que ha tenido algunos problemas del 2014 a la fecha, y eso le ha permitido tener más presencia militar también allá, ¿no? Además, perdón, que no está dispuesto a ceder Siria, ¿no? Porque Siria es su último socio, bueno, no es su último socio, pero es uno de los socios más importantes ahí, ¿no? Porque también está Irán. China está en proceso de ayuda también a la parte del gobierno, ¿o no? China ha tenido, bueno, en este mismo periodo que hemos estado mencionando desde el inicio de la charla, China y Rusia han tenido un acercamiento pues constante, ¿no? Hay algunos analistas que hablan ya de una alianza estratégica. Yo más bien consideraría que es una asociación estratégica, que si bien tienen coincidencias en algunos temas, no quiere decir que se manejen como bloque en su política exterior tal cual o en todos los asuntos que les competen. Entonces, esto ha permitido que haya un fortalecimiento en ambas partes, ¿no? Para China hay una estabilidad económica que es propiciada en buena medida también por la estabilidad política y geopolítica en la zona, ¿no? No tiene por qué estar compitiendo ni peleando de alguna manera con los rusos, y eso da estabilidad, ¿no? Y en todo caso puede ser un socio importante para algunos espacios de inestabilidad geopolítica en la zona, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte, o Japón, o Taiwán, ¿no? Ahí Rusia puede servir como un respaldo importante para China, ¿no? Por otro lado, también Rusia, ¿no? se apoya de alguna manera en China, y estos apoyos se han venido observando dentro del marco de Naciones Unidas, en donde en algunas ocasiones, estamos hablando ya de 8 vetos de Rusia, China ha respaldado estos vetos, ¿no? Por ejemplo, uno referente a la participación de la Corte Penal Internacional. Ahí el gobierno de China y Rusia vetan esta posibilidad de una resolución, ¿no? Dicen ellos, no va, ¿no? En este último, en el que se dio a mediados de abril, quien veta es Rusia nada más, y China se abstiene. ¿Sí? Se abstiene en esta votación. Por eso les decía, no van exactamente hacia la misma dirección, pero esta abstención respalda de alguna, bueno, favorece, no es tanto que respalde, sino favorece a los rusos. Los chinos, digamos que se han establecido una especie de, ahí citando un poquito a Kissinger, ¿no? Una diplomacia triangular nueva, en donde por un lado tendríamos a Rusia, a China y a los Estados Unidos, en donde Rusia y China estarían un poquito más juntos en este momento, no haciendo un bloque contra Estados Unidos, pero sí teniendo ciertos acercamientos que permiten pues hacer valer sus intereses ante los intereses estadounidenses. Entonces la relación es compleja, ¿no? Porque también China necesita abastecerse de hidrocarburos, y lo había estado haciendo de esta zona, ¿no? Ahora ya con los acercamientos con Rusia y con la construcción, bueno, con algunos proyectos, ¿no?, que se están desarrollando tenemos gasoductos, incluso de un tren de alta velocidad, pues ya lo que se busca también es un acercamiento para allá, y tener un abastecimiento seguro de energéticos, ¿no? Que es uno de los elementos que también está ahí sobre la mesa. Totalmente se ha desviado el inicio de la guerra, o sea, por lo que se vio que era pues una primavera árabe, a lo que se tiene hoy en día, ¿no? O sea, porque pues empieza como una movilización de unos jóvenes que hayan pintado unos muros o algo así, y en forma de protesta, bueno, de enojo del gobierno, pues empieza a dar pues como un alto a este tipo de movimientos, y se esperaba que se mantuvieran los grupos opositores, pero en realidad es que da hincapié a que se
a que emerjan. Pero realmente ahorita, pues, el fin era quitar al presidente, por ponerle un calificativo, pero realmente ahorita ya estamos hablando de hidrocarburos, potencias, petróleo, occidentales, orientales. Se ha desviado totalmente. Aquí es importante sí analizar un poquito el discurso, ¿no?, que vemos en los medios de comunicación, sí. O sea, que vemos en internet, que escuchamos en la radio, lo que podemos observar de primera mano, y lo que se maneja es eso, o sea, de frente está quitar a un gobierno autoritario, el respeto a los derechos humanos, un cambio democrático en una sociedad, un movimiento hasta cierto punto romántico y una transformación pacífica de la sociedad. Es lo que hemos estado observando en todos estos movimientos sociales, ¿no?, en estas primaveras árabes y en las revoluciones de colores. Pero lo que está detrás, y eso es me parece uno de los objetivos centrales, lo que provoca justamente estas movilizaciones, son estos elementos geopolíticos y estos intereses económicos e intereses específicos de estas grandes potencias en el escenario internacional, ¿no? Esta lucha por el control de estos espacios es lo que está atrás. O sea, lo que quiero decir es que o se puede dar a través de estas movilizaciones conocidas como primaveras árabes o revoluciones de colores, o se da a través de una intervención directa. Lo que se ha elegido ahora es darle paso a las primaveras árabes, a las revoluciones de colores, ¿no?, este tipo de mecanismos, pero los objetivos siguen siendo los mismos, ejercer un control geopolítico en estas zonas, ¿no? Hay un interés económico y de hidrocarburos en estas regiones, y es lo que está en juego. Por eso es que el conflicto se ha ido también escalando en términos de violencia, y lo que seguimos viendo hoy en día, por ejemplo, en Naciones Unidas, son estas disputas, ¿no? Por ejemplo, en el veto que hace Rusia en esta ocasión, los medios de comunicación lo que dicen es Rusia veta, y eso es, digamos, el encabezado de la noticia, pero a veces no sabemos por qué, porque de pronto suena ilógico, y dices, bueno, pues si se trata de ayudar a esta población que está sufriendo toda esta violencia, que hay niños muertos, que hay mujeres violentadas, que hay seres humanos que están padeciendo todo esto, ¿por qué no detenerlo? Y entonces viene la crítica a Naciones Unidas, y la crítica a Rusia y a todos estos países, ¿no? Pero lo que hay que analizar también es cuál es la motivación de todo esto, ¿no? La iniciativa lo que buscaba era, en esta ocasión, evitar que se utilizaran armas químicas, que se almacenaran, que se produjeran en Siria, ¿no? Y justo, ¿no? Creo que en el 2013 Estados Unidos había estipulado que si se tenía, o sea, porque sabía que había el arsenal químico y todo esto, y se había prometido que, bueno, perdón, vamos a tener que cortar un poco aquí, vamos a comerciales y regresamos.
daño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Bueno, y ya regresamos aquí a su programa Seamos Derechos Humanos y le voy a ceder la palabra a mi compañera Merit. Bueno, estábamos hablando sobre las armas químicas, que en el 2013 se había dicho que sí se tenía el armamento, bueno, antes de que empezara toda esta revolución árabe y las primaveras y todo esto, 2011 el presidente había dicho que sí se contaba con este arsenal, pero que jamás se iba a utilizar en el área siria y pues que en estos últimos días pues no sabemos si se ha utilizado o no. Y que bueno, en el 2013 Estados Unidos empieza como un poco a amenazar de que si se empiezan a implementar y usar, pues ellos iban a tomar un papel más importante. Pero bueno, lo que hemos visto en Naciones Unidas es que, en los medios de comunicación, es que en el 2013 sí se utiliza en la zona de Damasco, dejando, que según los medios que se utilicen, se quedaban entre 300 y 1400 personas muertas. Entonces, lo que vemos hoy en día que fue, es que se me olvidó el nombre, el ataque que se dio a principios de abril, sería decir que el gobierno fue quien hizo posible este ataque. Ok, sí, es un tema muy importante, ¿no? Por un lado, efectivamente, o sea, el gobierno sirio contaba con un arsenal químico y se hace un ataque, ¿no? Durante la guerra, un ataque antes de este, y ahí el gobierno de Barack Obama lo que busca es una intervención directa. Entonces lo que hace el gobierno ruso a través de su ministro de Exterior, Sergei Lavrov, es buscar una negociación, o sea, se acerca al gobierno de Siria y lo que logra es un acuerdo en el cual el gobierno sirio se compromete a la eliminación total de su armamento químico, ¿no? No se sabe realmente quién es el que lleva a cabo el ataque, o sea, se hace una investigación, ¿sí? Pero pues hasta donde tengo entendido no hay un responsable de esto, ¿no? Los rebeldes le echan la culpa al gobierno y el gobierno a los rebeldes. Pero hasta ahí queda, ¿no? Y entonces esto frena la posibilidad de intervención directa del gobierno de Estados Unidos en ese momento. Eso es algo muy importante. Posteriormente ocurren estos eventos en donde se lleva a cabo un nuevo ataque. Lo que ocurre en ese momento es que se sobrevuelan algunos aviones por la zona y bombardean, están atacando ya en este momento no a los rebeldes, sino están atacando a los grupos terroristas, digamos, que serían los que se estarían atacando en ese momento, y se empieza a esparcir este gas, que algunos dicen que es un gas sarín, otros dicen que es una cuestión de cloro, en fin, o sea, no se ha determinado ni siquiera bien cuál fue este gas que se utilizó. Entonces se queda ahí sobre el aire igual, o sea, no se sabe quién es el que lleva a cabo la acción.
Lo que comenta Estados Unidos, directamente su presidente Donald Trump, es que fue el gobierno de Siria y eso lo motiva a hacer un ataque, ¿sí?, desde el Mediterráneo con 59 misiles Tomahawk y ataca una base aérea que está en Homs, en Siria, ¿no? Entonces aquí hay, bueno, esta problemática, ¿no? Pero bueno, ahorita me regreso por acá. Existe obviamente la posibilidad, porque nosotros no podemos determinar quién fue el responsable, así, porque sí, o sea, no es una cuestión de consenso, sino tiene que ser una cuestión de investigación. Claro. Se tiene que investigar y saber realmente quién fue el responsable de estos ataques. Estados Unidos, algunos gobiernos occidentales dicen que es el gobierno de Siria. El gobierno de Siria. Y justo se sustentan en eso, ¿no? En que ellos mismos habían estipulado que contaban con estas armas, que era gas mostaza y el sarín. Ajá. Y pues cuando se da este nuevo ataque y se analiza, pues se dan cuenta que es pues lo que se supone que ya se había destruido y que ya no existía en la zona. Ese sigue siendo el debate, porque el gobierno sirio dice, nosotros ya no tenemos esa infraestructura, nosotros Sí. ya no tenemos ese tipo de armamento. Quien lo estaba, en todo caso, fabricando eran los grupos terroristas. Y pudo ser que a la hora que se hizo el ataque, uno de sus almacenes, al ser atacado, pues se liberó el gas, pero no que ellos lo hayan liberado directamente, o sea, que ellos lo hayan atacado con eso. O sea, pero las versiones todavía se están contraponiendo. Lo importante aquí, me parece, es que ese motivo, sin ser claramente bien analizado, ni siquiera investigado, ni tener una realidad contundente, una verdad ante esto a través de una investigación, provoca la intervención directa de los Estados Unidos, Sí, claro. como les mencioné, este ataque directamente hacia el gobierno sirio. Y entonces, aquí sí es un problema grande, porque Estados Unidos, tratándose de respaldar en esta idea de la protección a estos civiles que fueron pues asesinados, ¿no? No sabemos realmente por quién, decide atacar un gobierno soberano, sin contar con el respaldo de Naciones Unidas, lo que obviamente sería una cuestión que iría en contra del derecho internacional. Claro. Entonces, esa es una cuestión muy importante y que está ligada al por qué Rusia veta en esta última ocasión. Lo que les decía hace un momentito es que la propuesta de resolución tiene que ver con el desmantelamiento de este arsenal químico, el evitar que se almacene, el producirlo, en fin, todas estas cuestiones que estén relacionadas con armas químicas. Y eso suena bien, dices, bueno, pues ¿por qué no respaldar una resolución en este sentido? Bueno, lo que dice Rusia es que si ellos respaldan esta resolución, están respaldando también la acción de Estados Unidos de atacar al gobierno sirio de esa manera, atacar esta base aérea, que va en contra también del derecho internacional, como les dije. Entonces es legitimar. Y ellos dicen no. Y además no pueden respaldar una acción de este tipo porque además no se ha hecho una investigación y no se sabe quién es el responsable. Esos son los dos argumentos principales por los cuales el gobierno de Rusia no respalda esto. Entonces hay una motivación que entra a un debate. Aquí no se trata de decir quién tiene la razón, no, sino de quién está bien, quién está mal, quién está de alguna manera favoreciendo más a las víctimas, etc. No, se trata de observar realmente qué es lo que está sucediendo y a partir de de estas investigaciones tomar una decisión. Ajá. Ahora, en el Consejo de Seguridad podríamos decir, bueno, existe, de hecho hubo un debate bastante álgido, sobre todo entre el representante de Reino Unido y el representante ruso, pero a pesar de estos debates subidos un poquito de tono para los estándares de Naciones Unidas, el diálogo no se rompe, ¿sí? O sea, se mantienen estos acercamientos, se mantiene este diálogo y hay un consenso, si se le puede llamar así, entre los miembros del Consejo de Seguridad, y es que la salida o la solución al conflicto en Siria está por la vía diplomática. Entonces, bueno, ahí sí, no es consuelo, ¿no? Pero sí es algo importante de mencionar, ¿no? Que existe todavía esta posibilidad de un diálogo y que todos estos países, estos representantes apuestan por la diplomacia antes que por otra cosa. Bueno, eso al menos es en el discurso. Y bueno, externalizando un poco esto, o sea, la decisión de Estados Unidos fue de manera unilateral. Puede que exista una respuesta por parte de otro país, llámese Rusia, que también sea unilateral en contra de Estados Unidos, o no se ve viable. Ok, Rusia ha tenido mucho cuidado con mantenerse dentro de los estándares del derecho internacional. Ahí también hay que ver qué tanto se pueden estirar estas normatividades y desde la perspectiva que nosotros lo estemos analizando. Por ejemplo, cuando Rusia interviene en Siria, no lo hace
buscando un consenso con Naciones Unidas, y tampoco lo hace de manera unilateral, o sea, porque quiere y lo puede hacer. Lo hace porque es invitado, es solicitado su apoyo de parte del gobierno sirio, ya que ellos tienen un acuerdo de cooperación y de amistad que fue firmado durante la época soviética. Entonces se suscriben a este acuerdo, y es que el gobierno de Rusia interviene, ¿sí? O sea, interviene la fuerza aeroespacial, y también comienzan a estar ahí presentes pues algunos militares que les están brindando un apoyo técnico a los militares sirios, ¿sí? Y de hecho esa es una operación bastante fuerte, bastante grande durante algunos meses, y de hecho se mueven algunos barcos rusos hacia la zona, pero después ya el gobierno de Putin decide retirar el grueso del contingente, pero mantiene su presencia, ¿sí? Que es, digamos, en el contexto actual. Se ha estado mencionando que existe la posibilidad de una intervención ya más fuerte de parte del gobierno de Rusia en Siria, a través ya incluso de desplegar algunos cuerpos de infantería, pero esto solo se ha estado mencionando, no hay realmente una declaración en ese sentido que nos diga si van a intervenir ahí, ¿no? Sí, claro. También van a mantener ellos su presencia militar en la zona, y lo que se ha buscado también es brindarle, o sea, algunos equipos militares, ¿sí? Para poder hacer crecer la capacidad defensiva de Siria, para tratar de prevenir ataques como el de los Estados Unidos. Ahora, Rusia, porque esas son todas las cuestiones, Rusia, ¿por qué no derriba estos misiles, ¿no? Si se supone tiene la capacidad militar para hacerlo. Bueno, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es avisar al gobierno ruso que va a llevar a cabo ese ataque, con la finalidad de que sus militares o el personal ruso que estuviera cerca de la zona se pudiera retirar. Bueno, podríamos suponer que al avisar a los rusos es fácil que el gobierno ruso le avise también a los sirios, ¿no? Entonces se sabe del ataque, y el gobierno ruso decide no derribar estos misiles, aunque desde lo que ellos van a mencionar es que ellos sí los pueden derribar, pero no los quieren derribar, porque eso detonaría un conflicto ya directamente entre Rusia y Estados Unidos, sí, claro. Cosa que a ninguno de los dos les conviene. Ahora, es importante también pensar, ¿y a quién le conviene o para qué se lleva a cabo esta acción? Yo sé que el tema aquí es de derechos humanos, pero lamentablemente los derechos humanos a veces, estas grandes potencias, son lo que menos observan. Sí. ¿Sí? Lo que se maneja es que aquí lo que hace el gobierno de Trump es buscar, ante una crisis en el interior de su país, de falta de credibilidad, de falta de legitimidad, de falta de apoyo que se ha ido manifestando poco a poco, ¿no? Desde que tomó la presidencia a mediados de enero, lleva a cabo esa acción justo para jalar adeptos, para jalar apoyo hacia su gobierno. ¿Sí? Eso es lo que se maneja como una de las motivaciones principales de esta acción, que va acompañada con la movilización de su flota hacia Corea del Norte. Porque realmente ellos no necesitan mover nada para allá. Ahí tienen ya bases militares, ya tienen mucha presencia militar, no necesitan mandar más, porque realmente no hay una zona conflictiva, eso es obvio, ¿no? Pero no hay una escalada de violencia en la zona. Sí. Lo hacen como una demostración de fuerza, y lo hacen para demostrar la fuerza hacia el exterior, pero también hacia el interior de su sociedad. Claro. Y entonces Donald Trump aquí lo que busca es mantenerse en el discurso. Pero lo que también provoca es un cambio, es un giro en su política exterior, de no ser intervencionista a hacerlo. Ok, pues ahorita regresamos, vamos a un corte comercial y ya regresamos para retomar los derechos humanos en la guerra de Siria.
Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Retomamos el tema. Y bueno, en este conflicto armado y todo esto, los que siempre se ven afectados siempre es la población civil. Yo estaba leyendo que Naciones Unidas ha decretado que la población ha sido un punto de guerra en este conflicto y que ha dejado como consecuencia que existan casi 5 millones de personas que han buscado el refugio en países alternos, en donde principalmente van a ser mujeres y niños, y casi 8 millones de desplazados. Sobre estas cifras, ¿qué nos puede mencionar? Bueno, pues primero que obviamente estuvimos hablando, ¿no? en esta parte de la charla acerca de las cuestiones geopolíticas y todos estos detalles, estos elementos que afectan el orden internacional, pero sin duda en un conflicto de cualquier tipo y particularmente en un conflicto armado ya como el de Siria, que lleva ya muchos años, pues la población es la que más sufre todos estos estragos, ¿no? O sea, en las negociaciones entre las grandes potencias están por un lado, los analistas podemos decir lo que queramos, ¿no? A partir de la información que nosotros podemos ir recabando, pero lo importante aquí también es la población y hacer énfasis en este sentido, ¿no? Que mientras se debate en Naciones Unidas, que mientras estamos nosotros aquí sentados platicando sobre este tema, allá la gente en Siria está padeciendo toda esta violencia y está padeciendo todos estos estragos, ¿no? Asesinatos, todos estos crímenes, la falta de infraestructura. Y bueno, aquí es un punto importante, ¿no? El tema que mencionabas, la cuestión de la migración, porque la guerra ha provocado el desplazamiento forzado y la migración forzada de millones de seres humanos, muchos de ellos que tratan de llegar hacia países europeos. Por ejemplo, Alemania ha recibido en lo que va del conflicto alrededor de 600.000 refugiados sirios, que es una cifra bastante elevada, y esto implica un gran problema. Primero, obviamente, para la población directamente afectada, el tener que dejar tu lugar de origen con lo que llevas puesto. Para ¿sí? desplazarte a otro y cuidarte, ¿no? Exacto, para desplazarte a otro país en condiciones que no son las mejores en la mayor parte de los casos, ¿no? O sea, la gente llega prácticamente con sus propios medios hacia estos países y se ven afectados, pues, por todos los peligros que existen en las rutas migratorias. Incluso ya cuando logran llegar a su destino, como en este caso que les citaba Alemania, eso no significa que son rápidamente integrados en la sociedad, ¿no? Pero se encuentran incluso un poco marginados. Sí. Por supuesto, ellos se encuentran al margen en una primera instancia de la sociedad, aunque el gobierno de Angela Merkel ha sido hasta cierto punto coherente, ¿no? con el discurso de derechos humanos y tratando de apoyar a una parte de la población, pero también el problema ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque no nada más están llegando migrantes que han sido provocada su migración por un conflicto como estos, ¿no? Sino también hay otro tipo de migrantes como gente que migra de algunas zonas de África por cuestiones económicas, ¿no? Por falta de desarrollo. Entonces el conflicto crece
porque tenemos algunos que son desplazados por guerra y otros que son por cuestiones económicas o de otro tipo. Entonces la cifra crece y la capacidad de absorción de estos países no es tan rápida, porque primero hay que brindarles un espacio donde llegar, donde alimentarlos, donde pasar la noche, en fin, claro. Y entonces eso es un problema del gobierno, y además que tiene que ver con cuestiones también de seguridad, porque se tiene que ir garantizando que la gente que está llegando pues efectivamente sean desplazados, o sea, que no sean combatientes o terroristas o criminales, etc. Entonces tiene que haber todo un programa de control, lo que ha ido provocando que particularmente en la Unión Europea hayan comenzado a florecer de nueva cuenta, tomando como punto de apoyo este discurso en contra de los migrantes, de estos grupos nacionalistas, ¿no? O sea, crece el nacionalismo a razón también de la llegada de estos migrantes. Son muchos otros factores, ¿no? Sí. Económicos también, dentro de estos países, pero es más fácil de pronto ubicar al que viene llegando que atender los problemas económicos estructurales que se tienen internos. Exactamente. Entonces, ahí está otra de las problemáticas, ¿no? Donde nosotros tenemos que poner también la mirada, ¿no? No perder de vista todo lo que está sucediendo por ahí. Ahora, Naciones Unidas, ¿qué hacen todo esto? Bueno, Naciones Unidas condena, ¿sí? Dice que lo que está sucediendo en Siria es una guerra sucia, tal cual, ¿sí? Es una situación que en una guerra donde estén muriendo más mujeres, más niños que soldados, bueno, todas las vidas humanas son muy importantes, obviamente, pero ponen énfasis en ese punto, ¿no? Diciendo, es algo brutal, es algo que tiene que terminarse, ¿no? El mecanismo o el espacio encargado de todo esto, de tratar de dar resolución al conflicto, sería el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero también pueden existir otros espacios que brinden apoyo, ¿no? ACNUR para los refugiados, por ejemplo, que haya observadores para que no se estén violentando estos derechos humanos, en fin. Sí, entonces ahí está la participación que está teniendo Naciones Unidas, ¿no? Pero lamentablemente, pues estas grandes potencias, ¿no? En el escenario internacional son las que están marcando la agenda. Nada más quisiera también mencionar que dentro de toda la problemática que existe en el conflicto en Siria, no nada más están estos dos sujetos, ¿no? Estos dos agentes tan importantes como son los Estados Unidos y Rusia, sino que también existen otros países que tienen una interacción propia y que alteran y que afectan este conflicto, ¿sí? Turquía, ya habíamos mencionado también Arabia Saudita, Qatar, que podríamos verlos de pronto ligados con uno u otro bando, pero en realidad ellos van por cuenta propia, ¿no? O sea, Turquía un día está bien con Rusia y después ya no tan bien y se acerca más a Estados Unidos y después a la Unión Europea y después, mientras ellos tienen sus propios conflictos al interior, ¿no? Incluso empiezan a haber condiciones pues que se presumen o que van a llevar al país hacia un gobierno todavía más autoritario, ¿no? Entonces, hay muchos conflictos en esta zona, ¿no? Y hay que ver esta cuestión, ¿no? También de los derechos humanos, ¿no? Y para irlo resolviendo, pues está claro, ¿no? Que la forma para que la gente deje de sufrir es que el conflicto se termine, ¿no? Y después brindar los apoyos necesarios para la reconstrucción de este país, que dicho sea de paso era un país que estaba para los estándares de la zona desarrollado, que tenía buena infraestructura, que tiene una buena calidad de vida, pero que todo esto ahorita se ha desmantelado por la guerra, ¿no? Y que no es el primero de estos países, ¿no? Ya sería, por un lado, Irak, Afganistán definitivamente, y bueno, Siria, ¿no? Y toda la inestabilidad que también han habido en otros países, por ejemplo Libia, en Egipto, que las cosas han sido menos dramáticas, pero también hubo inestabilidad, en fin, o sea, todo esto, repito, ¿no? Dentro del marco de las primaveras árabes. Los crímenes de lesa humanidad han sido, pues, hechos por ambas partes, ¿no? Naciones Unidas ha decretado que tanto el gobierno como los grupos opositores, pues, han incumplido con el resguardo del derecho de la población civil. Pero ¿existe alguna o mínima presencia de Naciones Unidas en pro de los derechos humanos en Siria? Por supuesto, hay observadores, ¿no? Que están tratando de ubicar dónde se cometen estos abusos, estos agravios, quién los comete, y de hecho es un llamado constante, ¿no? De Rusia, de los Estados Unidos que tengan esta presencia en estas zonas conflictivas, ¿no? Incluso, pues bueno, podríamos nosotros pensar que una vez que se termine el conflicto, se pudiera abrir, ¿no? Como han ocurrido en otros casos, como en la antigua Yugoslavia, como en Ruanda, por ejemplo, donde se abran tribunales internacionales en donde se busque, pues, dar con los responsables de estos crímenes y juzgarlos apegados también a derecho, ¿no? Que no haya una violación a sus derechos humanos, que no ha habido casos en donde ya ocurrió, como el caso de Libia, por ejemplo, ¿no? En donde los hijos de Gaddafi pues son
arrestados y ahí hay pues ciertas irregularidades en sus juicios. Lo que se podría pensar también a futuro sería que una vez que se resuelva el conflicto, ojalá pronto, se pudieran abrir estos espacios, o incluso dentro del propio conflicto armado. Esto está un poquito difícil, sobre todo debido a la posición que tiene China y Rusia. De hecho, ellos ya vetaron en una ocasión una propuesta, se los mencionaba hace un momentito, de la intervención de la Corte Penal Internacional para determinar si existen crímenes de guerra contra la humanidad o incluso genocidio. ¿Sí? Pero bueno, sí puede existir, o sea, no podemos cerrar esta posibilidad en este momento, ¿no? Pero como ayuda no existe nada. Existe un apoyo del gobierno de Rusia, apoyo humanitario que han estado brindando a la población, y ellos han estado interviniendo mucho por la parte diplomática, tratando de, bueno, ya hay un alto al fuego, ¿no? Entonces tratando de mantener que este alto al fuego y que haya intercambio, ¿no? De población para que la población esté resguardada. Lamentablemente han existido ataques. Hace unos días hubo un ataque a grupos que se estaban trasladando de civiles, les hicieron estallar ahí unos autobuses, una situación brutal. ¿Sí? Y bueno, ahí lo mismo, ¿no? Por ahí por un lado dicen son los grupos terroristas, en fin. Entonces sí se trata de apoyar a la población civil, eso sí también es un hecho, ¿no? Y ahí los gobiernos también están interviniendo, les repito, ¿no? Particularmente Rusia sí tiene un apoyo en ese sentido, ¿no? De tratar de abrir corredores humanitarios para apoyar a la gente, tratar de poner sobre aviso a la población civil cuando van a llevar a cabo algún ataque, no atacar espacios donde posiblemente haya civiles, obviamente escuelas, hospitales, ¿sí? Espacios religiosos, en fin, pero en ocasiones los grupos terroristas, que aquí sobre todo el autodenominado Estado Islámico, a veces están ocupando estos espacios y utilizando a la población como escudos humanos. Entonces ahí se estarían cometiendo otro tipo de crímenes. Recuerden, tenemos el conflicto al menos en dos escenarios, en dos partes, ¿no? La guerra civil entre el gobierno y los opositores y la lucha contra el terrorismo, ¿no? Ahí estaría otro escenario. Y ahí a los que todos de alguna manera condenan son a los terroristas, ¿no? Por sus ataques, por la violencia que están ellos ejerciendo, ¿no? Ok, no sé si quisiera agregar algo más porque ya casi se nos acaba el tiempo. Sí, me parece que es importante que nosotros sigamos enterándonos, ¿no? Debatiendo acerca de estos temas, que cuando nosotros obtengamos información por cualquier medio de comunicación o en algún espacio, la pongamos también en tela de juicio, no aceptemos tal cual esta información a la primera, sino que le pongamos por ahí pues algunas dudas y tratar de irnos acercando a lo que realmente está sucediendo, ¿no? en estos conflictos. Y también quisiera nada más llamar la atención hacia nuestro país, ¿no? En México, si bien nosotros no tenemos una guerra, si bien nosotros no tenemos un conflicto como el de Siria, y podríamos sentirnos hasta cierto punto tranquilos en ese sentido, no significa que no tengamos problemas muy serios ya en nuestro país, ¿no? Hablamos de desaparición forzada y de crímenes y de gente asesinada por el narcotráfico. Entonces, según las últimas cifras que recuerdo, tenemos alrededor de 100,000 muertos. O sea, es una cifra altísima para un país que no está en guerra. Claro. Sí, que no está en una guerra como dicen, nuestra guerra interna, ¿no? Por supuesto, y motivada por otras cuestiones, ¿no? Que aquí son netamente económicas. Entonces, bueno, sí, analicemos lo que está sucediendo en el plano internacional, pongamos la atención allá, pero también, bueno, no estemos tan tranquilos, ¿no? Aquí en nuestro país, porque los conflictos también están grandes. Pues sí. Entonces, pues ya sabemos que tenemos que hacer conciencia y agradecemos mucho su presencia y sabe que esta es su casa cuando quiera venir a... Es un placer. Exacto, tenerlo con nosotros. Entonces nos despedimos y muchas gracias por sintonizarnos. Hasta luego.